Vamos a hablar de salud y de seguridad social a propósito de todos estos temas que pregunta la gente en un sistema que está caracterizado por la inequidad. Entrevistamos al presidente de la Asociación de Clínicas Privadas la semana pasada y él da unos números fabulosos, y es que en el plan el contributivo apenas está el 23% de la población. Todo lo otro es que se lo lleve el diablo. O sea, no tienen cobertura o están en el subsidiado. O están en el subsidiado, que es no tener nada, porque si usted tiene el régimen subsidiado en la capital, nada más puede ir a dos hospitales, que son el Mocoso Puello y el Padre Villini, y a los otros tiene que ir referido o del Mocoso Puello o del Padre Villini. Si lo refieren de uno de los dos, cuando usted llega allá ya está muerto. Así que vamos a hablar de salud y seguridad social a propósito del tema pasado de las trabajadoras domésticas, cómo pueden beneficiarse y a qué plan pueden acceder. Sí, muy bien. Justamente en el día de ayer nos hacían esa pregunta también. ¿Qué pasa con el caso de las trabajadoras domésticas, si tienen algún seguro de salud? Bueno, me parece que desde el año pasado se estaba anunciando que las domésticas entrarían a lo que es el seguro vía SENASA. El régimen subsidiado de SENASA también entraría a las domésticas. Pregunta, ¿el empleado tiene que pagar, el empleador, o sea, el dueño de la casa, la dueña de la casa tendría que pagar? No, porque entrarían por el subsidiado. Por el entonces, que es no tener nada, pero está bien. Entonces, ¿qué tienen que llevar? Sí hay que darle una carta, o sea, una carta de que la persona trabaja en la casa. Con esa carta y copia de su cédula va a cualquier stand de SENASA para afiliarse, y también tiene que llevar los documentos de los dependientes. Entonces ya la persona entraría, la doméstica, la trabajadora doméstica, entraría a la parte de salud por SENASA. Sí debo precisar, porque también me preguntaban, bueno, y entonces pensiones, lamentablemente no está todavía para pensiones. Bueno, no está para pensiones porque tampoco le hacen una deducción salarial. No, pero como no cotizan. No cotizan, exactamente, pero realmente sí es algo que hay que tomar en cuenta, porque esas personas trabajan mucho tiempo en las casas. Y en el caso de las personas que quieran beneficiar a su trabajadora con algún plan contributivo, ¿tiene que pagar un plan especial? Ahí vamos entonces al otro tema. Mire qué pasa. Muchas personas también quieren, pero vamos a ponerla en el seguro que tenemos, pero las trabajadoras no quieren. ¿Por qué? Porque prefieren estar en SENASA. Por el tema que muchas veces esas ARS no tienen acuerdos con los prestadores que están en las áreas donde viven, donde residen, y en SENASA, en el subsidiado, no pagan diferencia, aunque sabemos lo que usted señalaba de las carencias de los hospitales, pero realmente ellas prefieren mantenerse en el subsidiado. Si la afilian a una de las otras ARS, luego es imposible que puedan retornar al subsidiado. Entonces, ¿qué pasaría si ya no trabajan en esa casa? Entonces, por eso no... Pero mira, yo no sabía eso. Si tú estás en el régimen contributivo, ¿ya no puedes retornar al subsidiado? Es muy difícil volver al subsidiado. Se supone que si lo que dice la ley... Yo conozco una señora que se divorció en Barahona por eso. Por no estar en el contributivo y mantenerse en SENASA. No, es un caso interesante. Cuando inició la seguridad social en Barahona, que empezó el modelo por allá, incluso en la región cuarta. En la región cuarta empezó el modelo, e incluso los centros de atención primaria ya funcionaban, porque aquí Ecovita Nueva barre bien. Y entonces al marido de ella le dieron empleo. Inmediatamente a ella la mudaron del subsidiado donde ella estaba como dependiente. Entonces, cuando ella estaba en el subsidiado, en esa época que funcionaba todavía el modelo, ella iba al centro de atención primaria y le daban la medicina. Y le convenía más. Y a ella le convenía, y entonces ella le dijo al marido, mira, hoy se divorciaron. ¿Y pudo retornar al subsidiado? Bueno, ella iba a echar su pleito, yo no sé. Sí, porque lo que establece la ley es que cuando una persona... ella no trabajaba. Por lo que calificaba para el subsidiado. Entonces, lo que establece la ley es que cuando una persona queda sin trabajo, tiene 60 días de coberturas. También precisarlo, porque fue otra de las preguntas que me hacían en las redes. ¿Y si la persona es un dependiente? Sí, todo el núcleo. O sea, cuando una persona deja de trabajar, el núcleo completo se queda con los 60 días de cobertura. Cuando finaliza esos 60 días, se supone que si ya usted está en el sistema no puede quedar fuera y que tienen que pasar entonces al subsidiado. Pero como el subsidiado lleva un proceso de calificación por el decreto del CIUBEN y todo este mecanismo, a veces no es así automático que usted cayó en el subsidiado. O sea, la persona se queda sin cobertura. Yo ese divorcio para mí y es interesante de cómo
en la época en que el régimen subsidiado, por lo menos en la región 4, sí, que se tenía un piloto. Había un modelo, mejoró mucho la situación del hospital de Barahona, que creo que el Helio Fiallo, no, el Helio Fiallo es Jaime Mota, el Helio Fiallo es el de Pedernales, había mejorado el servicio y la gente estaba feliz. Claro que está que todo eso se fue al carajo, ¿no? Pero bueno. Entonces, ahí en ese mismo tema, aprovechar también para aclarar, están todos los personas que trabajan bajo el régimen contributivo, entonces tienen el PDCS, el Plan del Seguro Familiar de Salud. Puede tener un plan complementario, que justamente es para temas de hotelería, por ejemplo, una habitación diferente y todo eso, por un monto adicional que se pagaría conjuntamente con el empleador. ¿Cuánto es el monto adicional o es a discreción? No, depende del plan que se elija, pero estos planes tienen que estar aprobados por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Okay. Ahora, si es una persona que no trabaja, puede comprar entonces un seguro voluntario en cualquier ARS también. Me preguntaban que por qué si yo tengo un seguro voluntario, que muchas veces tenemos esa confusión. No, porque yo no estoy en el de la Seguridad Social, pero el de la Seguridad Social no tiene discriminación en cuanto a preexistencia, ni en cuanto a edad, ni tampoco en la cobertura de alto costo en 1 millón. Entonces esa persona me preguntaba que yo tengo un privado, un seguro voluntario, entonces su cobertura de alto costo era solo de 300,000 pesos. Entonces esa es la diferencia, que en este tipo de planes te ponen, por ejemplo, también unas condiciones de que no me dieron cobertura porque salió que yo tenía tal enfermedad. Entonces, no, eso es una estafa. Eso es una estafa porque el promedio del costo de un plan individual es 100,000 pesos. No hay por debajo de 100,000 pesos. Y si nada más te cubre alto riesgo por 300, es la tercera parte de lo que tú pagas en un año. Depende cuál es el plan que elige, pero la idea es aclararle a los televidentes que me han preguntado varias veces por ese tema, que lo que pasa es que esos planes no están dentro de la Seguridad Social, son planes voluntarios. Incluso las aseguradoras de salud, las aseguradoras generales pueden vender planes de salud que no están dentro de la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque la ley 14602, que fue posterior a la Seguridad Social, dejó a las aseguradoras esa parte de salud. Entonces, esa es una de las cosas también que se quiere contemplar en la reforma, que todo lo que tenga que ver con salud esté dentro de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, porque decían muchos afiliados, bueno, tengo este plan de salud con una aseguradora general, ¿qué pasa si tengo alguna reclamación? ¿Dónde voy? ¿Cómo se hace? No es a la CISARRIL, porque la CISARRIL ni los aprueba, ni los regula ese tipo de planes, son al margen de la Seguridad Social. Entonces, eso sería un plan de esa naturaleza. ¿Quién es el que lo regula? ¿La superintendencia? De seguro, se supone, pero yo puedo decir, porque cuando estuve en la Superintendencia de Salud trabajando, me pasaba que llamaban muchas personas con ese caso y me decían, no, que de la Superintendencia de Seguro me dijeron que era allá. Entonces se ha pasado. No pasa como lo que me quejaba la semana pasada de la DIDA, que yo decía que la DIDA había cosas que el problema era que ellos, los que hablaban con la gente, no conocían la ley. Entonces, y por eso no podían ayudar. Quizá es la misma situación en la Superintendencia de Seguros. Ellos no le dan mente a eso porque eso no es su... Pero sí, realmente la 14602 dio esta apertura de que las aseguradoras manejaran también planes de salud. También están los planes de salud que tienen cobertura en el exterior. Entonces, pero lo que tienen cobertura en el exterior son para los diputados y esa gente así, los empresarios ricos. ¿Cuánto cuesta un plan en promedio, un plan de salud en el exterior? Un seguro internacional, 5, 6, 7, 10,000 dólares. Entre 5 aproximadamente, pero depende, porque esa es la idea, o sea, aclarar que hay diferentes planes, que no todos son iguales, diferentes coberturas. Dentro de la Seguridad Social sí hay unos requisitos obligatorios y mínimos que sí se están respetando, por ejemplo, el tema de la edad. Ayer me hablaba una persona que pudo afiliar a su padre de 90 años como dependiente adicional. En un plan voluntario no lo podría hacer. El tema de la edad, el tema de las enfermedades persistentes y todo este tema de la cobertura de alto costo. Esto vía la Seguridad Social. Me pregunta a alguien que si con un seguro internacional comprado aquí se puede acceder a los servicios aquí. Depende de la estructura de ese plan. O sea, hay algunos que tienen cobertura tanto local como en el extranjero. Entonces, eso es lo que quería aclarar. O sea, depende del plan y que nos aseguremos lo que estemos comprando. Porque muchas veces compramos el seguro porque vino el corredor, ¿verdad? Nos dijo esto, esto y esto y no leemos. Luego, cuando tenemos la contingencia, que buscamos el contrato, que muchas veces no lo tenemos, porque me ha pasado muchísimo, sí. Y ahí vemos y no nos dimos cuenta, sí, pero es verdad que no tenía esto. Sí. Entonces, tenemos que hacer conciencia de lo que adquirimos. Yo vi una persona que adquirió un plan
nunca lo había usado porque no se había enfermado y se le ocurrió motu propio y hacerse un chequeo general a un cuando hospital vio, y eso no estaba incluido, exactamente. Entonces, esa es también la recomendación, revisar y estar consciente de cuál es el plan que estamos adquiriendo y de lo que tiene y de lo que no, porque después ya firmamos el contrato, no podemos ir a reclamar al asegurador, porque ya lo aceptamos así. Entonces, revisar qué es lo que estamos comprando, y hay muchas. Sí, hay muchas letras chiquitas, pero tenemos que decir, ok, ¿cuáles son las exclusiones? ¿Cuáles son las exclusiones? ¿Cuál es el límite? Saber esos criterios básicos, por lo menos. No saber la totalidad, porque como usted dice, hay muchas letras pequeñas y son a veces contratos muy largos y no estamos acostumbrados a eso, pero sí los criterios generales, por ejemplo, mi límite de cobertura, lo que está excluido, los periodos de carencia, o sea, qué tiempo yo tengo que pasar cotizando para tener acceso a determinados servicios. O sea, esos puntos, tenerlo claro. Y no comprar seguro porque el corredor de la familia me vendió este plan chulísimo, ese tiene una promoción chulísima. No, es saber. Bueno, gracias. Lo que estamos adquiriendo. Gracias a Yana de Oleo, gracias a ustedes por haber estado participando del programa Escribir y mandarnos todas sus opiniones. Hasta mañana.